Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos compañeros y estudiantes del área de geografía. Vamos a empezar la tarde de hoy con un tema muy importante. Hemos visto ya la geografía a nivel occidental, a nivel norteamericana, centroamericana y suramericana. Después de haber hecho un recorrido a nivel de globo terráqueo, después de haber tenido un recorrido sobre las diferentes etapas que tiene la Tierra a nivel astronómico, de haber contemplado qué es la rotación, qué es la traslación, qué es el eje de inclinación, entre otros elementos más, pudimos ver el número de planetas que se encuentran dentro de nuestro sistema. Vimos que era una Vía Láctea, entre otros elementos más. Ya concentrarnos, ya como si se acercando el satélite, el Google Earth, bien centrado y ubicarnos en las coordenadas geográficas de Colombia. Ingresamos entonces a un tema muy importante que es qué es la geografía colombiana. Entonces, durante estas clases vamos a estar contemplando qué es la geografía colombiana. Para tal efecto, pues este video va a quedar expuesto en YouTube para que ustedes lo eh, puedan observarlo cuantas veces deseen para complementar la explicación, para tomar apuntes o para ampliar el nivel de conocimiento. Por favor, complementado a la guía que ustedes tienen de trabajo y la que ustedes adquirieron al inicio del bloque. Por lo tanto, los temas contemplados aquí van de la mano con el módulo del cual entonces posteriormente después que culmine esas clases, les enviaré los trabajos que van anexos, módulo y estas clases que es una profundización adicional al material que ustedes tienen en el módulo, siendo que el material que les voy a colocar parte se encuentra, hay otra parte que sí es de profundidad y análisis para que ustedes tengan un conocimiento amplio, práctico, sencillo, pero lógico. Muy bien, mis queridos amigos, entonces bajo esta explicación vamos a ver entonces nuestra geografía colombiana. Pero para ver la geografía debemos entonces contemplar un punto muy importante y es entonces veamos la línea del tiempo que ha tenido la geografía. Y recordemos que la geografía es cómo protagoniza la tierra sobre el hombre y la historia es cómo el hombre ha protagonizado sobre la tierra. Como vamos a ver la tierra, cómo influye sobre el ser humano y todo lo que lo rodea, toda la biosfera, el ecosistema. Entonces vamos a ver que a finales del siglo XVIII hay unos conceptos de espacio y enfoque y unas tendencias de corriente. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver cómo empezó la geografía en Colombia, cuáles fueron los primeros pasos y cómo fue que se fue tejiendo la geografía para dar un enfoque a lo que hoy tenemos como la cartografía, como la topografía, como el mapa de Colombia con sus diferentes límites, sus departamentos, sus ciudades, todo lo que conocemos, las alcaldías, las gobernaciones, nuestro presidente de la República y los gabinetes. Todo ello no se ve de la noche a la mañana. A través de los tiempos, de los siglos, ha sufrido una modificación, una evolución y seguramente esta evolución no para aquí, esta evolución continuará y los hijos de nuestros hijos tendrán que ver cómo hoy, junio primero del 2021 a junio primero del 2025-2030, cómo la geografía ha evolucionado a lo que hoy en día contemplamos como un gobierno democrático. Pero no vamos a hablar de política, aunque la política influye porque la política hace parte de la demografía en Colombia. Entonces vamos a ver cómo en el siglo XVIII inició los primeros pasos de la cartografía en Colombia. Y cuando hablamos de cartografía es darle el espacio y darle el lugar a ciertas regiones. En el siglo XVIII no existía la tecnología que existe hoy en día, no existían los satélites sofisticados, los aviones de reconocimiento, los computadores con un software muy avanzado, muy complementado con otras herramientas que permitirían hacer un mapa en un 90% cercano a la realidad. En aquel entonces lo que se tenía era como se de infantería pura, de recorrido, de, de analizar aquí, de ver con aparatos de la época
a larga distancia como y empezar a fijar unos posibles límites, que sea que cruza un río, pues, y que ese río divida la población que está hacia el norte y la que está hacia el sur, y esa población del sur le llamamos X, y la población hacia el norte le llamamos Y. Así como tal se han venido gestando los límites. Obviamente los nombres de cada sitio, de cada región, obedecen a efectos culturales. Si miramos aquí en el eje cafetero, pues aquí existen muchos sitios de índole indígena como Quimbaya, Montenegro, o sea, sitios y ante todo hacia el lado de Tolima existen muchas poblaciones con nombres aún indígenas. Entonces, dijéramoslo de esta forma, que los primeros habitantes aparte de nuestros raizales, de los afrodescendientes, también han sido las comunidades indígenas, muy respetadas, por cierto. Tanto las comunidades indígenas como las comunidades, los raizales, ambos han protagonizado nuestra población en Colombia, por lo tanto, a ellos se debe que muchas regiones, muchas ciudades, muchos pueblos, muchas veredas, lo que empezó con una vereda, con unas edificaciones rudimentarias, hoy se han convertido en ciudades, en unas moles de cemento, en unas selvas de cemento impresionantes, y que aún se conserva por rasgos culturales los nombres de aquel entonces que le han puesto nuestros ancestros. Bogotá ha sido una que ha tenido muchos nombres. Primero, pues, de los últimos, estoy hablando de las últimas 3 décadas, fue Bogotá, después Santa Fe, Bogotá, volvió nuevamente a Bogotá. Entonces ha tenido muchos nombres, sin contar todos los nombres que ha recibido de las 3 décadas hacia atrás. Si nos ponemos a nombrar, empezaremos a tener un listado y cada vez más largo. Bien, de ahí entonces que se forma una corriente que se llama la enciclopédica. La enciclopédica se encargaba de copilar y reunir toda esa cantidad de mapas que se encontraban por sectores. Entonces imaginémonos cómo sería ese, si no hablemos de una Z, cómo sería esa cantidad de mapas y esos trabajos tan intensos, que eso sería, mejor dicho, la cosa más tediosa para archivar y consultar. Entonces considero que el bibliotecólogo de la época, mis respetos, no es como India, que usted ingresa el código al equipo y el software mismo le muestra el mapa y se lo muestra así en pantalla, en PDF, no tiene, o en Corel o en Draft, no tiene usted que empezar a abrir y a revisar, solo si es necesario. Bien, vamos hacia finales del siglo XVIII. Después de la enciclopédica empieza un movimiento que se llama el determinismo ambiental. Aquí entonces ya hemos definido los territorios. Ahora vamos a definir qué hay dentro de cada territorio, que son todo lo que corresponde a la parte ambiental. Ustedes conocerán que en nuestro territorio tenemos selvas, tenemos llanos, tenemos laderas, tenemos poblaciones, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver que no era lo mismo hacer la cartografía o el mapa de los llanos orientales que hacerlo el de Boyacá. Primero, que el clima es diferente, que el tipo de terreno es totalmente diferente. Entonces aquí jugó mucho esa parte en el determinismo ambiental. Hacia el siglo XX, antes era el siglo XIX, el anterior, el siglo XX ya comenzó a ampliarse un estudio de las particularidades de cada espacio. Mire que cada vez estamos profundizándonos más, ¿cierto? Aquí ya empezamos a analizar el estudio de cada región desde el punto de vista físico y desde el punto de vista cultural. Entonces aquí ya comienza el regionalismo. Entonces aquí ya se comienzan a ver los consumos, la gastronomía, la forma de vestir, la forma, y de ahí entonces que nazca eh, los, los, las raíces o las directrices para que cada región, que están divididas en 5 regiones en Colombia, tengan asimismo una cultura. Y cuando hablamos de cultura, que es muy respetable y amparada por códigos internacionales, es que en el Tolima no se consume lo mismo que se consume en la costa o que se consume en Pasto. En Boyacá no se viste lo mismo que se viste en Cartagena. Entonces, el vestido de Cartagena, que es la típica guayabera y el pantalón blanco en lino, es lo elegante, es el hit del momento, partiendo por el clima también. Mientras que usted llegue a poner una guayabera a un matrimonio, a una reunión social,
no lo miran muy bien, que digamos, partiendo de que todos van con su frac, va con su smoking, con su corbata, bien vestidos, entonces como que desentona lo que es elegante para una región, para otra región no viene a ser lo mismo. Bueno, si yo me pongo un smoking en la costa, solo que sea de noche, porque en el día difícilmente me lo resistiría, pero igual pasaría, lo que no pasaría es ser una guayabera acá. Y así si miramos cada región nos vamos a dar cuenta los cambios que han existido. Hacia 1940 y 1960, estamos hablando 50 años atrás, empezó la búsqueda de regularidades y modelos de espacios, empezó la geografía cuantitativa y neopositivismo, que es energía geografía cuantitativa. Aquí ya se inició la parte de encuestas, de análisis, de saber cuántas poblaciones había, de esos cuántos niños, cuántos adultos, cuántos señores de la tercera edad, cuántas personas afrodescendientes, cuántos mestizos, cuántos mulatos, va a empezar a segmentar la población. Hacia 1960, 1968, comenzó a verse que era la geografía radical y la geografía de percepción, que es donde hay una imagen mental y aquí actúa básicamente en una actitud crítica de las necesidades de cada región. Eso entonces es la línea del tiempo geográfica en Colombia. También vamos a ver en este caso cómo se organiza la geografía electoral. Miremos que también la geografía no solamente es lo que nos rodea, el estudio de la Tierra, el estudio de la atmósfera, estratosfera, todo alrededor, no, hidrosfera, nada. Adicional a ello, actúa algo que se llama la geografía territorial o la geografía política. Entonces aquí vamos a ver de que existen en cada región, como lo hablamos anteriormente, así como primero cogemos la geografía para definir un sector, un área geográfica donde le vamos a colocar un nombre, donde va a estar concentrada una población. Ahora vamos a ver que esa población, a medida que va creciendo, necesita un ente gubernamental. No podemos dejarlos 600.000 personas así, que anden como se dice, cada uno como quiere, haciendo lo que desee, pues no, se formaría un verdadero caos. Entonces necesitaban tener un representante o unos representantes que les permitiera, uno, llevar la vocería ante el gobierno, dos, poder aplicar, crear las normas y hacerlas aplicar por parte de la población, que es obviamente la fuerza pública o la policía, interviene mucho en esta área. Bien, vamos a ver algunas entidades territoriales. Pues hablemos de la organización territorial. Estas entidades territoriales, divisiones administrativas y entidades territoriales. La primera están departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, como lo hablamos anteriormente. Las divisiones administrativas están áreas metropolitanas, asociaciones de municipios, localidades y comunas o corregimientos. Mire que el primero que es el territorial, es el amplio, es el macro. Y el segundo va al detalle, va introduciéndose como que el zoom se vuelve más amplio y empezamos a analizar que entre los departamentos hay municipios. Y entre los municipios que hay áreas metropolitanas. Y entre ellas que hay localidades. Y entre ellas que hay comunas barriadas o localidades. Después de las entidades territoriales, tenemos regiones, provincias y territorios que indígenas. Como ven, la parte indígena o los resguardos indígenas cobran un verdadero valor en este caso. Vamos a ver también entonces que en Colombia opera algo también que se llama la ecología, así como existe la geografía política, la geografía regional, los mapas, como lo vimos anteriormente, también se aplica la ecología. Y la ecología es la interacción de dos elementos. Primero, los seres vivos y su hábitat. Me explico. Tenemos el ser vivo como tal, tenemos al hombre, a la mujer, los animales, pero ellos necesitan un sitio a donde ellos poderse formar, poder crecer, poder desarrollarse y poder procrearse como tal. Hay entonces que existen entre los seres vivos y el hábitat dos elementos. Uno, los seres abióticos y los seres bióticos, o factores, dijéramoslo así. Factor biótico y factores abióticos que influyen sobre el hábitat que necesita cada uno de los elementos que intervienen, como son los seres vivos. Entre los seres
abióticos o factores abióticos, tenemos condiciones ambientales como el clima y la geología. Para que usted y yo podamos subsistir, requerimos de los rayos solares, que es vitamina, entre otras cosas. ¿Requerimos de qué? De las plantas para poder subsistir. ¿Requerimos de qué? De los animales para poder criarlos y que también la carne nos permita, a través de la proteína, sustentarnos. ¿Necesitamos de qué? De la leche que genera la vaca y todos los subproductos que de ella generen. Entonces, como ve, nosotros somos dependientes de todo lo que el hábitat o la parte ecológica que nos rodea. Y los factores bióticos son las condiciones en las que reaccionan o se establecen otros seres vivos, como la parte bacterial. Entonces, son aquellos que no podemos verlos, sino que están básicamente concentrados en áreas muy específicas y donde también tienen su propio tipo de hábitat. Más bien otros como factores abióticos, estamos, dijéramoslo así, eh, bajo el rodeo o bajo la capa de poder subsistir con el medio ambiente que nos rodea. Tenemos también, en complemento eh, a la geografía electoral, el siguiente cuadro que considero puede ser de mucha ayuda para nosotros. Eso es como se genera las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas para generar la geografía cuantitativa, geografía de comportamiento para formar la parte electoral. Es decir, todo lo que tiene que ver con los votos, cómo se realiza, cómo se hace un efecto de votación, cómo voy a cada región, cómo consigo a las personas, cómo formo a una población para que su pensamiento dirigirlo a que vote por determinada persona. Entonces, geográficamente, así es que un político debe estructurar su campaña, en otras palabras. Muy bien, tenemos el mapa conceptual meteorológico en Colombia. Cierto, cuando hablamos de meteorología estamos hablando de climas y cuando estamos hablando de climas nos estamos concentrando en lo siguiente. Primero, capas atmosféricas. Las capas atmosféricas es toda la que está encima nuestro. Tenemos la troposfera y la troposfera dice que va entre los 0 a 15 kilómetros, es decir, que lo que tenemos entre lo que tú y yo estamos pisando hacia 15 kilómetros hacia arriba, donde ya nuestra mirada se pierde, donde ya están las nubes y pasan más las nubes, se llama troposfera. Troposfera, ¿de acuerdo? O sea que los dos estamos en la troposfera. Si vamos 15 kilómetros, donde nos quedamos arriba, ya donde la vista se pierde, donde si usted va en avión, encuentra otra dimensión, como otra capa. De ahí y 20 kilómetros hacia arriba, ya donde usted no puede ver absolutamente nada, donde solo es nubes por acá, nubes por allá, es totalmente un firmamento distinto. Eso se llama exactamente estratosfera. Estratosfera. Entonces, troposfera, donde cohabitamos, y estratosfera, donde ya solamente llegan los aviones básicamente. Y la mesosfera es lo que está entre 50 y 80 kilómetros arriba. Básicamente ya donde se generan las turbulencias, porque acá ya hay movimientos fuertes de viento. Entonces, si un avión coge demasiada altura, lo va a coger este tipo de turbulencias y puede afectar sus controles electrónicos, porque las turbulencias son efectos también electrónicos. Tenemos la termósfera. La termósfera, estamos hablando entre 100 a 200 kilómetros arriba. Ups, bastante, bastante. Y cuando estamos hablando de ello, es donde ya reciben la incidencia de los rayos. Es donde ya se pueden ver los fogonazos, por decir una palabra coloquial y que la tengamos todos clara, donde se pueden ver los relámpagos directamente cuando, dijéramoslo así, es donde originan los relámpagos y los rayos. Y la exósfera es la zona exactamente donde el tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio se une. ¡Tac! Ahí en ese momento ya un avión no puede ingresar ahí, porque la presión es bastante fuerte. Entonces es ahí donde ya el efecto de gravitacional comienza a tener una modificación bastante, donde ya todo comienza a perder, o sea, todo lo que es la parte física comienza a tener una variación. Ese esfero que tiene como masa, y masa se llama todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene un peso, en este momento
ese peso atómico pierde su peso y es como si tuviese una pluma y acá tuviera un ventilador, estaría flotando como tal, es decir, como si estuviera en el espacio mismo. Obviamente, mis compañeros, sobra decir que por favor tomemos nota de los cuadros que les estoy presentando en este momento. Vamos a ver cómo está organizada territorialmente Colombia. Ya estuvimos arriba en la mesósfera, estratosfera, exósfera. Vamos a colocar nuestros paracaídas y nos vamos a lanzar y aterrizamos otra vez aquí en tierra firme. Entonces, ya tocamos tierra firme y vamos a darnos cuenta de que hay 32 departamentos. 32 departamentos y obviamente cada departamento con su respectiva capital. Entonces, por favor, tomemos nota de esos departamentos con su capital respectiva. Ejemplo, el Amazonas, capital Leticia. Ejemplo, Bolívar, capital Cartagena. Ejemplo, Cesar, capital Valledupar. Ejemplo, Quindío, capital Armenia. Ejemplo, Nariño, capital Pasto. Ejemplo, ya ustedes verán más ejemplos que ustedes pueden ver a continuación. Mis queridos amigos, es importante de que tengamos muy en claro esta información, que sepamos el manejo claro de cuántos territorios, cómo está organizada nuestra geografía. Sí, es cierto, anualmente el DANE hace encuestas y actualiza la información, pero tampoco se desfasa como para decir que de 32 pasamos a 50. Aunque la población esté un poquito minada últimamente en Colombia, pues tampoco las cifras van a tener mucha variación, que digamos, se puede ampliar como tal el departamento, pero que hayan más departamentos es muy complicado. Pueden haber más veredas, sí, pueden haber dentro del departamento, pueden haber más veredas, sí, pueden haber más construcción, sí, puede haber más población, sí, pero que haya más departamentos, complicado es porque ya está estructurado como tal y el mapa está totalmente ya dividido como tal. Pero que eso no implica de que la población crezca, sí crece la población, así como salen unos de circulación, dijéramos así, por la mortandad, también la natalidad se encarga de generar más nacimientos, por una persona que muere nacen 10, y esos 10 van creciendo, necesitan un lugar para poderse ubicar, puede ser el mismo sitio donde nacieron, como puede ser un sitio donde ellos van a emigrar a medida que pasan los años, la familia emigra, se transportan, entonces llegan a otra ciudad, pero como tal, crece la población, más no que por cada persona que llegue, entonces vamos a hacer un departamento nuevo. No, hasta el momento se ha dejado ahí las reglas. Vamos a ver cuáles son las fronteras de Colombia. Y acá es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, mis queridos amigos, porque nosotros limitamos con Panamá a 266 kilómetros. Aquí como se lo señalo. Limitamos exactamente con Venezuela con 2.219 kilómetros, como lo podemos ver. Y obviamente con el archipiélago de San Andrés y obviamente con Costa Rica, que aquí es donde está el gran problema con entre Centroamérica, por el archipiélago San Andrés, que no lo pelean, que porque ellos tienen más derechos sobre aguas internacionales. Eso siempre ha habido un conflicto ahí, pero como tal está reconocida y San Andrés sigue siendo de Colombia y esperemos que lo siga siendo. Entonces, yo esperaría, mis queridos amigos, por favor, como tarea, colocar los límites, así como están en la parte de Venezuela y Panamá, colocar los límites en cada uno de los extremos que tiene nuestro mapa colombiano, ¿correcto? Bien, hablemos entonces de los municipios o de la geografía colombiana. Vamos a centrarnos en la parte geográfica, pero en la parte municipal poblacional. Entonces, hablemos de que corresponden al segundo nivel de división administrativa, es decir, que después de las ciudades siguen lo que son los municipios, ¿no? Que es por eso se define por qué, por el número de población y por el número económico que se mueva, ¿correcto? En Colombia, mediante la agrupación que conforma los departamentos, Colombia posee 1.101 municipios, 1.101 municipios y al mismo tiempo registrado por el DANE, conteo que incluye 5 distritos especiales que se cuentan también como municipios.
Pero vemos también que como existen los municipios, también existen geográficamente los departamentos en Colombia. Y los departamentos en Colombia, según la Constitución del 91, establece que Colombia como república, dijéramos así, unitaria, que se divide administrativamente y políticamente, está dividido de la siguiente manera, mis amigos. Y tomemos mucha atención y mucho cuidado en esto. Son 33 divisiones que son 32 departamentos, los cuales están siendo gobernados desde sus respectivas ciudades capitales y un distrito especial como Bogotá, es decir, que de Bogotá se genera todo a nivel nacional, ¿correcto? Entonces, por favor, tomemos nota muy puntual del cuadro que les acabo de mencionar. Veamos el área física de Colombia. Cuando hablamos del área física de Colombia, es su estructura como tal. El territorio que comprende la República de Colombia está situado entre la esquina noroccidental de América del Sur. Y tiene un área, es decir, que estamos en toda la esquinita, empezando, dijéralo así, el mapa de América del Sur. Empezamos prácticamente. Después de Panamá, cuando se termina Centroamérica, lo primero que se encuentra es a Colombia. Por eso es un sitio muy apetecido por Colombia para exportación o importación importante. Tenemos dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Tenemos San Andrés, tenemos, perdón, Buenaventura para exportar y tenemos también Cartagena, Cartagena y Barranquilla, que son puntos y son puertos muy importantes. Bien, entonces veamos qué amplitud, qué distancia, qué cubre Colombia, qué tan grande es Colombia. Si su apartamento, mi apartamento tiene 42 metros cuadrados, 62 a lo mucho, o usted vive en una casa donde son 200 metros cuadrados, que lo felicito. Veamos que Colombia como tal tiene 1.141.748 kilómetros cuadrados, la media bobadita. Entonces, fíjese lo siguiente, y tenemos un área marítima es lo que nos rodea como mar y que tenemos dominio y trascendencia ahí. Tenemos 928.660 kilómetros cuadrados a nivel de agua. Ahora hablemos también que Colombia es el 26º país más grande del mundo y el cuarto en Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Perú, hablando de Sudamérica como tal, ¿no? El país tiene la soberanía en el Mar Caribe, el Océano Pacífico, la selva amazónica y la cuenca del Orinoco y los Andes. Y Colombia se divide administrativamente en departamentos, como lo hablamos, en municipios, como lo hablamos, territorios, como lo hablamos, indígenas, es decir, resguardo indígena, regiones y provincias. Tarea, mis amigos, investigar los resguardos indígenas existentes en Colombia. Investigar los resguardos indígenas existentes en Colombia. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un ratico muy curioso acá, mis amigos, que yo sé que nos va a servir. A ver, hacia el 2017, estamos hablando 4 años, 5 años atrás, Colombia contaba con 49.7 millones de habitantes, que ahorita están en 52, 54 millones, oscilan las últimas cifras. Pero al mismo tiempo, mire que esta población de 49 a 54, 52 millones está compuesta de la siguiente manera. No todos son blancos, no todos son mestizos, no todos son mulatos, ni todos son afros, ¿correcto? Este es un Colombia de una mezcla muy importante, muy interesante, ¿vean? De esta cantidad que tenemos acá, nos dice de que en mestizos, que es lo que llamamos de las etnias, que son etnias, es las mezclas raciales que existen en una región determinada. Es como si yo me casara con una rubia, ojos verdes, ¿sí? Bien rubia, yo siendo morenito como tal. Bien. Entonces, mestizos, el 58%, mire que es donde mayor está la concentración. Blancos, el 20%, que está el otro porcentaje mínimo. Y los mulatos, el 14%. Entonces, ahí como tal está la composición de los grupos étnicos en Colombia.
Como tarea, mis amigos, hacer el mapa geográfico, o sea, político con las, así como lo vemos acá, este político y hacer el mapa de las regiones geográficas, el mapa físico como tal. Entonces, por favor, hacemos los dos mapas en papel mantequilla y lo archivamos en la carpeta que les he entregado o que les deje, por favor, que archiváramos los trabajos. Mis queridos amigos, dejaré la clase hasta aquí. Tomen nota, por favor, de lo que les acabo de informar. Estemos atentos a los trabajos y haremos una segunda parte de este video para poder continuar con el estudio climatológico de Colombia, el estudio de la composición de las alturas, entre más alto, más frío, entre menos alto, menos frío. Si usted está en Bogotá, está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, bastante frío, pero a medida que usted va a Melgar, Tolima, va bajando y al bajar se baja la presión y el calor es más diciente. Bien, entonces, mis queridos amigos, muchas gracias por su amable atención. Quedo muy atento para que continuemos en un tercer capítulo correspondiente a nuestra clase de geografía y podamos darle continuidad a nuestro estudio de Colombia. Muchas gracias.